Imaginemos que tenemos el vector 3,4 y lo queremos dibujar en el plano cartesiano. Entonces, la primera coordenada sería la coordenada del eje X y la segunda en el eje Y. Vamos al eje X y encontramos 3. Trazamos una recta y luego vamos al eje Y y encontramos 4. Trazamos otra recta. Donde se cruzan da el radio de nuestro vector. Y si unimos el origen con ese punto, obtenemos el vector. Este vector se puede representar como su componente en el eje X y en el eje Y, que al mismo tiempo se puede representar como una proyección en el eje X del vector con una proyección en el eje Y del vector. La proyección sería para el eje X acostar en este sentido el vector, lo que nos da este radio. Esta sería la proyección en el eje X. Y si lo acostamos en este otro sentido, nos daría la proyección en el eje Y. El ángulo que forma el vector, vamos a llamar alfa, con el eje X, nos permite calcular cuánto vale la proyección en el eje X del vector y la proyección en el eje Y del vector. El radio, o sea, la longitud que tiene este vector, se conoce como la norma y se escribe con dos rayas así, y es un número escalar que nos da el tamaño del vector. Cuando nosotros queremos calcular su proyección en el eje X, la calculamos como el coseno de alfa, que es el ángulo que forma con el eje X, por la norma del vector. Y en este caso la proyección del eje Y es el seno de alfa por la norma que forma el vector. La otra forma en que se puede representar los vectores es por los vectores unitarios. Un vector unitario es un vector de tamaño 1 en el eje X y 1 en el eje Y. En este caso se conoce como el vector Y con una Y tongo o una Y con gorrito, y en el eje Y se conoce como J con el gorrito. ¿Cómo escribiríamos el vector? Se escribiría de la siguiente manera. Nuestro vector sería la proyección del eje X con el vector Y tongo más la proyección en el eje Y con el vector Y tongo. En este caso hagamos los cálculos. Por Pitágoras, aquí se está formando un triángulo rectángulo donde el eje X vale 3, en el eje Y vale 4, por lo tanto sabemos que vale 5. Nuestra norma del vector es 5. Luego sabemos que la tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente, por lo que alfa vale 53,13 grados. Por lo tanto, nuestro vector sería su proyección en el eje X, que sería su norma por el coseno de 53,13 grados y tongo, esta es la componente del eje X, más 5, que sería acá, por el seno de alfa, 53,13 grados en J tongo. Lo que nos queda, que nuestro vector es 5 veces, el coseno de 53,13 es 0,6 veces en el vector Y, más 5 veces por 0,8 en el vector J, que no es nada nuevo, hay que poner aquí la flechita, no se olviden. 5 por 0,6 es 3 veces Y tongo más 4 veces J tongo. Esa es una forma de representar estos vectores y se llama la forma cartesiana, y es donde damos las coordenadas en el punto para el vector. El largo del vector, radio o tamaño, se llama norma. También calculamos el tamaño o radio del vector y calculamos el ángulo que genera respecto al eje X. Aprendimos a calcular las proyecciones en el eje X y en el eje Y, y vimos el concepto de los ejes unitarios. Y por último, falta solo un elemento. ¿Cuál es la forma polar de un vector? Vimos que el vector en su forma cartesiana tiene unas coordenadas X e Y esa la podemos unir conociendo X y conociendo Y. La podemos unir al origen y generamos nuestro vector con una norma o tamaño y un ángulo respecto al eje X. Esta es la forma cartesiana de representarlo, pero existe otra forma que es equivalente y que es la forma polar. En la forma polar, nosotros vamos a escribir nuestro vector de la siguiente forma. Con la norma, vamos a decir el vector es de largo tanto y con un ángulo alfa. Entonces lo que estamos diciendo es lo mismo. Aquí damos el largo del vector y el ángulo. Y luego
podemos descomponer usando estas proyecciones cuánto vale en el eje X y en el eje Y. Esta es la forma polar. Y la forma polar se contrasta a la cartesiana porque en vez de dar coordenadas, damos un tamaño de vector y un ángulo. Como ejemplo práctico, ¿en qué se usan cada coordenada? Imaginémonos que estamos en el aeropuerto y tenemos un radar. Y en nuestro radar nosotros estamos en el centro y en el radar del aeropuerto nos puede decir que el avión que aparece en pantalla se encuentra a 5 kilómetros, a 30 grados, o nos puede decir que se encuentra a 4 kilómetros norte, 3 kilómetros este. Tiene distintas aplicaciones. En ingeniería he visto las dos. Entonces, ¿qué aprendimos hoy día? Aprendimos la forma cartesiana de los vectores, aprendimos cómo proyectarlos en el eje X, cómo calcular su norma o radio y el ángulo que forman con el eje X. Y aprendimos cómo convertirlos desde coordenadas cartesianas a coordenadas polares utilizando las proyecciones. Y por último, vimos una aplicación práctica que sería el radar de un aeropuerto. ¿Les quedó claro este concepto? Los invito a suscribirse para más explicaciones y ejercicios. Déjenme en los comentarios qué tipo de ejercicio les gustaría ver en el próximo video. Hasta la próxima.